libro de Apocalipsis. Saludo a Miriam y Angelito. Miriam, Angelito, Moraima, están por ahí en primera fila. Moraima, Yaro, Elizabeth, Rubén, bueno, toda la gente ahí. Vamos a estar pendientes de esta clase de hoy que viene virado. Pastor David dice que no duerme, metido en los libros y está conectadísimo. Hemos estado gozándonos cada martes con estas clases poderosas. Ya nos hemos adueñado del pastor David, que es pastor de Casa de Pan, en un campus que abrieron en la República Dominicana, Santo Domingo exactamente. Pastor David Velázquez es un hombre que amo con todo mi corazón. Él y su esposa Hortensia y su criatura bella que tienen y otros niños. David es mi hermano que amo tremendamente. Respeto con todo mi corazón. Yo quiero dejar esta noche, Evelyn y yo los bendigo con toda bendición del cielo. Quiero dejar con ustedes al pastor David Velázquez en esta noche. Amén. Amén. Muchas bendiciones a Casa de la Fe. Un abrazo fraternal a todos y a todas, y al pastor y la pastora Desi y sus hijos, y todos los líderes de la Casa de la Fe que tienen a bien establecer y manifestar el reino de Dios en ese lugar del Bronx de Nueva York, que no es lo mismo ni se escribe igual. Y yo creo que, fíjense, han escogido tremendo tema, estudiar el Apocalipsis, porque por lo que se ve por las noticias, los cuomos podrían ser la bestia y el falso profeta que quieren destruir la fe de los hermanos de Nueva York. Pero el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán. Yo no sé, Pastor Luis, si usted se acuerda cuando vivíamos allá en los tiempos aquellos que usted vivía en mi casa y comentábamos de todas esas profecías que se hablaban, gente soñando sueños en Puerto Rico, que venía un tsunami, un temblor que iba a arrasar con Puerto Rico. Y yo le decía, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa, si Dios no pasa por Nueva York primero, Dios es injusto, porque la verdad es que, o sea, yo no puedo creer que Dios vaya a destruir a Puerto Rico cuando aquí esto es Sodoma y Gomorra, cuando esto aquí es una cosa increíble. Hablando de la ciudad de Nueva York, que yo no sé si usted lo ha notado, pero cuando yo vivía allá, yo salía del apartamento y el viento que me daba, yo lo sentía cargado de los principados y potestades que hay en esa ciudad. Pero sin embargo, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y esos son los campos fértiles para el evangelio. Y por eso es que se ha levantado gente como Casa de la Fe y un montón de gente que tienen hambre y sed de justicia y que han entendido que hay un faro de luz. Tiene que haber un faro de luz. Y ese es el evangelio del Señor Jesucristo y su palabra. Así que, bueno, entrando en materia, establecimos el martes pasado, habiendo pasado por alto la introducción que dio el maestro Miguel Alvarez sobre las escuelas interpretativas. Entonces entramos en el capítulo 1 y explicamos que este libro, pues, es un libro bien particular porque tiene tres elementos que lo hacen particular. Tiene elementos de ser epistolar, porque hay 7 cartas que se le escriben a 7 iglesias. Tiene elemento de ser profético, y eso lo leímos en el primer capítulo, dice el libro de esta profecía, o sea, es profético. Y tercero, pues es apocalíptico, y explicamos que apocalíptico significa que hay un conflicto entre el bien y el mal desarrollándose. ¿Ve? Porque la profecía, lo apocalíptico siempre tiene lo profético, pero lo profético no necesariamente tiene lo apocalíptico, porque, por ejemplo, la llegada de Jesús era profética, pero ahí no hubo nada apocalíptico. Jesús nació, como dice la palabra, de una virgen, nació en Belén, como decía el profeta, y todo ese tipo de cosas eran proféticas, pero no había nada apocalíptico. Pero
cuando se habla de profecía apocalíptica o algo apocalíptico, siempre se va a ver un conflicto entre el bien y el mal, pero usted lo va a ver a la máxima potencia. Y dentro de eso, Dios tiene que levantar este tipo de mensaje que no sirve. El problema es que, mire cómo yo lo veo, Pastor Luis. Nosotros tenemos dos fuerzas operando en el mundo, la de Dios y la del adversario, el enemigo. Entonces nosotros tenemos que decidir a quién le vamos a creer. Aunque la del enemigo haga más ruido, nosotros tenemos que creerle a la de Dios. Porque el problema es que la del enemigo, como opera en esta esfera abajo, en donde se ven las cosas, se sienten las cosas, se padecen las cosas, pues es la más que hace ruido. Mientras que el espiritual está bregando con nosotros interiormente, está bregando en escenas espirituales. O sea, yo predicaba ayer que Dios está cocinando algo se está gestando en el espíritu donde no lo vemos, Y yo hablaba que solamente lo que hace falta es una palabra que se desate para que las cosas se manifiesten, porque Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía por el poder de su palabra. Y si tú vas a Génesis, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada, desorden, estaba vacía, segunda cosa, y había tinieblas, tres cosas había, ¿verdad? Pero en el versículo 3 se oyó la voz de Dios y dijo Dios. Y cuando habló Dios, empezaron, lo primero que hubo fue luz, porque tiene que haber luz para saber dónde vamos a llenar los espacios vacíos y dónde vamos a poner las cosas en orden. Una sola palabra de parte de Dios es suficiente para que haya luz, para que se llene el vacío y para que tu vida se ponga en orden. Ahora bien, añadiendo a eso, David, añadiendo a eso, una pregunta que me hizo Mikey, el nene mío, me hizo una pregunta muy interesante y reforzando lo que estás diciendo, porque honestamente esta ciudad representa una Babilonia, es una ciudad muy fuerte, llena de muchos principados y potestades. O sea, los que no creen en esto, pues métase aquí para que usted crea la realidad. Déjeme decirle algo. El nene mío me pregunta, papi, ¿y el enemigo solamente ataca a los hijos de Dios? Óigame, ¿qué pregunta? Contéstame esa pregunta. Tremenda pregunta. Mira, el enemigo no ataca tan solo a los hijos de Dios. La contestación correcta es que el enemigo ataca todo lo que represente a Dios. Aleluya, aguántate ahí, David. Aleluya, estamos conectados, gloria a Dios. Todo lo creado por Dios que represente a Dios, el enemigo lo ataca. Claro. Sí, eso es todo. Y como nosotros hemos sido hechos una nueva criatura en Cristo para buenas obras, pues entonces nosotros somos la retaguardia, somos la peor. Él tiene que bregar con nosotros primero. Pero lo grande es que Dios, antes de él, por eso es que esto es grande. Porque el Señor dice, toda autoridad me es dada, arriba, abajo y debajo de la tierra. Y dice, esta autoridad yo se la doy a ustedes. Por lo tanto, Él está sin autoridad. Nosotros tenemos la autoridad. Aunque es un enemigo vencido, no es un enemigo ¿cómo se dice? Es un enemigo derrotado, pero Él no se cansa. Él trata por eso es que dice que es como león rugiente, es como león rugiente, no el león, el único león es el Señor, el león de la tribu de Judá. Pero entrando en materia, entonces hablábamos de apocalíptica, ¿verdad? La apocalíptica, que también es un género literario que le expliqué qué significa. Significa pues una lucha entre el bien y el mal, pero este bien y el mal, cuando hay una literatura apocalíptica, lo que Dios quiere transmitir o revelarle a los hombres y a las mujeres que le pertenecen a él es que por encima de lo que el enemigo haga o trate de hacer, hay una esperanza, hay una gloria que se va a manifestar de parte de Dios sobre la tierra y nosotros, y ya nosotros conocemos el final de la película, nosotros ganamos.
punto y se acabó. Ganamos por todas, hasta perdiendo ganamos. Perdiendo la vida la ganamos. Porque dice Jesús que el que ame su vida la perderá y el que la pierda, este la ganará. O sea, nosotros aún perdiendo la vida ganamos porque ya tenemos vida eterna. Eso es una de las cosas bien interesantes que rompe con el patrón de muchos pensamientos teológicos, que hay gente que dice que no, que dormimos y no nos vamos a levantar hasta que venga el capítulo 21, se manifieste el capítulo 22 de Apocalipsis. No, mi hermanito, no, eso no es así. Jesús le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué estaba diciendo Jesús? La prueba de Lázaro era el poder que él tenía de resucitar a los muertos. Pero la expresión de Jesús era, ¿sabes qué? Aunque esté muerto, yo no soy un Dios de muertos, yo soy un Dios vivo. Y tú no eres este estuche nada más. Tú eres un ser, un alma que siempre vivirá. Y dijo más, dijo, y los que viven, que han creído en mí, ya empezaron a vivir la vida eterna. Ya empezaron a vivir esa vida eterna. Entonces, explicamos también para entrar en la primera iglesia, que en esta etapa Jesús no se ve con corona y no se ve como rey, sino que viene con vestidura de juez. Por eso expliqué fuego en sus ojos y una palabra poderosa, y porque viene a juzgar a los malos, viene a juzgar la tierra y a los moradores de la tierra. Entonces, como la Biblia es un libro uniforme, o sea, la Biblia no se contradice, sino que se complementa, la palabra del Señor establece que el juicio siempre empieza ¿por dónde? Por la casa. Por eso es que el capítulo 2, el Señor empieza juzgando ¿a quién? A la iglesia. Y por eso esta carta a la iglesia. Y leemos, esta primera carta es a la iglesia de Éfeso. Y es importante repasar el versículo 19, porque dice, escribe las cosas que has visto. Y mucha gente, la escuela historicista, entiende que esto habla de pasado. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista correcto, eso que has visto, ¿qué usted cree que no fue lo que Juan vivió con el Señor? No, lo que has visto es la revelación que Juan tuvo en esos primeros versículos de Apocalipsis, cuando ve al Señor y oye esa voz. Eso es lo que está hablando de lo que has visto. Entonces, cuando habla de las cosas que son, pues está hablando de estos mensajes que el Señor le manda que él escriba y se los dé a la iglesia. Y obviamente lo otro es las que han de ser después de esta, que es lo que afianza la escuela dispensacionalista y la escuela futurista, porque son cosas que no han sucedido todavía. Hasta ahí estamos bien, Pastor Luis. Estamos bien, hasta ahí estamos bien. Ok, cualquier pregunta, pues ya usted, ahora, tenemos que, como dije en la primera clase, tenemos que abrir nuestro pensamiento y nuestra mente para entender que hay gente que difiere y tiene su punto de vista diferente y interpreta estas cosas de otra manera, pero yo le estoy mostrando la forma que cree la mayoría de la iglesia y la cual yo también opino que esa es la forma, porque hay cosas. Dios siempre ha operado con nosotros de la misma manera. Dios siempre está bregando con nosotros en el momento, está prometiéndonos cosas para el futuro y está hablando de nuestro destino profético en él. Siempre Dios va a hablar de lo que tú estás pasando, de lo que te va a pasar y lo último que te espera si tú le eres fiel y si tú sigues perseverando en la fe y peleando la buena batalla. Como dice Pablo, que te espera la corona de la vida. Por cualquier vía, te espera la corona de la vida. Entonces. Y añadiendo a eso, pastor, añadiendo a eso, este mensaje a las 7 iglesias, que son literalmente, escoge Cristo a estas 7 iglesias literalmente. Esto no son iglesias simbólicas, son iglesias literales también. Este mensaje, aunque se trataba literalmente de esta iglesia, tiene un significado muy espiritual para la iglesia y los creyentes de hoy
en día. Le felicito porque está leyendo el librito, varón. Estoy leyendo el librito. Tremendo libro ese, papá. ¿Verdad? El libro está fuera de liga. Me pone a pensar. Muy bien, muy bien, muy bien, Pastor Luis. Muy bien. Eso es. Amén. Bueno, exacto. Estos eran 7 iglesias. Hay 2 tipos de pensamiento respecto a estas 7 iglesias. Hay gente que entiende que estas 7 iglesias son los 7 tipos de cristianos. Primero, el número 7 es el número perfecto. Segundo, es interesante que use estas 7 iglesias de Asia Menor, que hoy lo que conocemos, esto es Turquía. Ahora, yo les dije la otra vez que, o no sé si lo dijo ustedes, o de otra persona, pero Turquía es bien importante dentro del mapa histórico, porque Turquía tiene parte de Turquía pertenece al Oriente y al Medio Oriente. Y parte de Turquía empieza Europa. Por eso los romanos tuvieron 2 épocas de su imperio. Una la tuvieron en Roma y otra la tuvieron en Turquía. Constantinopla también era parte de Turquía. ¿Ok? Y el reino bizantino también fue en Turquía. O sea, Turquía es un país con una historia increíble. ¿Y por qué Dios escoge estas 7 iglesias? Pues mire, yo me temo a pensar que como Juan los últimos años los vivió en esta área de Asia Menor, específicamente en esta iglesia de Éfeso, y ahí también estuvo la madre de Jesús, María, porque de que el Señor se la entregó en el Calvario, él siguió con ella y dice que María está enterrada también por acá en este lugar de Turquía. Entonces, me imagino que esto eran 7 iglesias que tenían una confraternidad entre ellos, y dentro del proceso histórico, pues el Señor escoge estas 7 iglesias que Juan conoce, porque de nada valía hablar de otras iglesias que Juan no conocía, pero estas iglesias Juan las tenía que conocer de primera mano. Y si no las conocían de primera mano, le habían llegado noticias. Acuérdense que Juan es el último apóstol que queda. O sea, Juan es la línea directa del maestro, ni Pablo, ni ninguna de esa gente. Era Juan, este Juan era la línea directa. Lo que hablara Juan era ley, porque este acostaba su cabeza en el pecho del maestro. Sentía los latidos de Jesús. Podía, usted sabe, hay cosas que el pastor Luis y yo, por la amistad que tenemos, nos miramos, ya sabemos lo que estamos pensando. Pues usted tiene que imaginarse este tipo de relación entre Juan y Jesús. Yo siempre he dicho que yo tengo una imaginación bien profunda y yo me imagino esa iglesia de Éfeso, todo predicador joven que iba a predicar ahí de Jesús tenía problemas, porque ahí estaba sentado Juan. Y Juan, a lo mejor viejito así con los ojos cerrados, si alguien se turbaba, si alguien decía algo raro, Juan abría los ojos y ya todo el mundo sabía, está picando fuera del hoyo o está inventando. Y yo me imagino las reuniones que se hacían después de las predicaciones preguntándole, Juan, ¿y eso fue así? Y Juan era el que ponía tantas cosas en orden, que aunque usted no lo crea, el Evangelio según San Juan y las epístolas juaninas son producto de esa iglesia, esa comunidad de fe de Éfeso, que hizo que Juan escribiera ese maravilloso evangelio. Ellos fueron sus manos, ellos fueron los amanuenses, los que escribieron el pensamiento de Juan sobre la vida del Señor. Por eso es que Juan se le llama el otro evangelio. Juan no abunda sobre muchas cosas que abundan los otros 3, sino que entra en otra esfera espiritual. Y sería bueno, pastor, que después tuviéramos el evangelio según San Juan, porque eso sí que es una cura. Eso sí que es una cura, pero bueno, no nos adelantemos. Entonces, antes de que continúe, pastor, para sacar una pregunta que tiraron aquí, sacarla del medio, Maricí dice, pregunta, entonces, Marcos 13:26, entonces verán venir al Hijo del Hombre entre las nubes con gran poder y gloria. Él enviará a los ángeles y reunirá de los 4 vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra al extremo del cielo. Cuando se refieren a los elegidos, ¿es a los judíos o a la iglesia? Eso es una de las posturas, esas son las diferentes posturas que tienen diferentes escuelas de pensamiento escatológico. Nosotros nos
reiteramos, o sea, nos quedamos en que eso de elegidos está tratando con el pueblo de Israel. Si Maricí no ha escuchado los estudios, pues que escuche, porque yo no empecé en Apocalipsis, yo empecé estableciendo y defendiendo el arrebatamiento de la iglesia, y lo que quise establecer que tiene que haber eso porque Dios tiene un solo plan, pero con dos pueblos diferentes que se unen al que Dios los une. Y yo empecé diciendo que la Biblia completa, la Biblia hebrea, lo que llamamos el Antiguo Testamento, tiene mucha profecía dada que si está escrita aquí es palabra de Dios, se tiene que cumplir, y no puede ser en el aspecto espiritual nada más, tiene que ser en el aspecto físico, porque desde Génesis 22 el Señor juró por él mismo que él iba a dar a Abraham esa tierra y que le iba a dar dos descendencias. Están los dos pueblos. Dice que la estrella de los cielos, como la estrella de los cielos y como la arena de la mar. Estrella de los cielos, y yo lo probé por Génesis capítulo 1, versículo 14, que Dios estableció que dos grandes lumbreras, sol mayor, luna menor, pero las dos le dio poder, una sobre el día, una sobre la noche, y puso estrellas que son hombres y mujeres que Dios tiene dentro de la iglesia para establecer tiempos, estaciones, temporadas sobre la vida de los hombres. Están en el cielo y brillan. Ahora bien, ¿y por qué yo digo que esa es la iglesia? Bueno, porque Pablo establece en Efesios que nosotros fuimos sentados en donde, en lugares celestiales. Los judíos todavía no han sido sentados allá. Los judíos serán sentados aquí en la tierra a reinar también con Cristo a las naciones, pero la iglesia ha sido establecida en el cielo. Dice que nosotros, Cristo es la cabeza y está sentado en lugares celestiales, y nos ha sentado a nosotros a juzgar también, o sea, dice, nos sentó, nos dio una posición, nos dio una autoridad. Dice que nosotros nos sentó en lugares celestiales a reinar sobre todo principado, potestad, gobernador de la tiniebla, sobre todo ese mover satánico que se mueve en la tierra, que está bien organizado. La iglesia está encima y tiene la autoridad. Por lo tanto, todo texto que hable de la venida visible del Señor, tiene que ver con la segunda fase de la segunda venida. No son tres venidas, nosotros no predicamos tres venidas, predicamos dos. La primera que vino, que murió, y la segunda, lo que pasa es que la segunda se divide en dos fases. El Señor arrebata la iglesia para tratar y terminar lo que empezó con Israel, y luego Él viene a defender a Israel, porque el problema con Israel es que Israel no cree hasta lo último, hasta que lo ve venir. Por eso es que dice, y lo verán los que le traspasaron. Lo verán venir aún los que le traspasaron. ¿Quiénes le traspasaron? Yo no le traspasé, yo no estaba allá. Lo que le traspasaron fueron los judíos, incitando a los romanos para que hubiese esa crucifixión. Por lo tanto, el judío no va a creer, tiene un velo todavía. Mire, Abraham, yo estaba hablando con Abraham precisamente el domingo, y Abraham tuvo la bendición de ir a Israel. Yo no he ido, yo quiero ir, pero yo no he ido. Pero Abraham fue, y Abraham dice que él fue con esa expectativa a la tierra donde nació su Señor, su Salvador. Y en Israel no hay ni una calle que se llame Jesús de Nazaret, ni nada. No hay vestigio de Jesús. O sea, Jesús es borrado. Los judíos, los ortodoxos, no creen en Jesús para nada. No lo tienen en nada a Jesús. Y imagínese usted, pues ese pueblo va a ver que cuando ellos que están esperando el Mesías, cuando ese Mesías llegue, ahí donde se va a cumplir lo de Zacarías, que le van a preguntar dónde te hicieron eso. Y fíjense que el Señor viene a salvarlos también. El Señor viene a salvarlos de que los destruya el mundo entero, y el anticristo que viene a arrasar con Israel, y se unen ahí en ese valle de Armagedón. Ahí va a ocurrir algo que va a querer destruir. Y fíjense que Israel es poderoso. Ahora mismo no hay quien le meta mano a Israel, pero algo va a suceder en el mundo, que todo el mundo se va a virar contra Israel. La gente pregunta, ¿y qué va a pasar con Estados Unidos? Pues yo no sé. Yo lo que sé es que Estados Unidos es una nación cristiana, y que aquí va a haber un avivamiento empezado por los hispanos, que esto va a correr fuego desde norte a sur y este a oeste, y la gente se va a ir con el Señor, y esta nación va a quedar a la deriva de la gente que quede. Eso es lo que puedo pensar yo.
¿Entiendes? Ahora bien, Estados Unidos no va a poder hacer nada y a lo mejor tiene un gobernante, porque mire, aquí hay fuerzas también del mal. Aquí en esta nación hay culto satánico. Aquí hay gente que quiere darle rienda suelta al enemigo para que haga lo que le dé la gana, destruir esta nación. Y eso lo sabe todo el mundo. Y los medios son parte de eso. Exacto. Los medios son parte de eso. Y estamos viendo como un presidente que puede ser bueno, puede ser malo, eso no es el problema. Pero este presidente, si es malo o bueno, yo no voy a emitir opinión, pero yo sí voy a decir que es un presidente que abiertamente se ha pronunciado a favor de la iglesia. Pues yo tengo que, por lo menos lo que a mí me toca, yo lo tengo que agarrar, porque los otros presidentes le dan a los otros y ellos lo agarran. Y a nosotros no nos dan nada, nos quitan y a ellos le dan. Pues si este presidente nos quiere dar a nosotros, pues ¿por qué no tomarlo? ¿Por qué no tomarlo? Entonces, eso es lo que estamos hablando. Ahora bien. Antes que siga, pastor, otra pregunta, y ya con esta concluimos, para comenzar lo de la iglesia de Éfeso. Moraima pregunta, dice, ¿se podría decir que el compromiso de Dios primero, antes era con el pueblo escogido por Dios, Israel, y que hoy día su compromiso es sobre toda la iglesia? Corríjame, pastor, o explíqueme esto. Ok, no, si lo ponemos de esa manera, entraríamos en algo que nos induciría a un error. El compromiso de Dios es con todo. El Señor establece que, Pedro dice que el Señor quiere salvarnos a todos, que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Créame, hay un movimiento mesiánico dentro del judaísmo. Hay gente que se está convirtiendo, están aceptando a Cristo como su salvador. O sea, Dios los islámicos también, y los islámicos, y los movimientos islámicos cristianos. No, mire, yo siento la presencia de Dios, pero yo creo firmemente. Gloria a Dios. Que mire, porque ahora mismo, aunque usted no lo crea, porque nosotros estamos en el occidente, pero el Islam es más grande que el cristianismo. Uniendo a los protestantes y a los católicos, el Islam es más grande que el cristianismo. Y no es verdad que ese movimiento se va a quedar sin un avivamiento. Tiene que haber un avivamiento dentro del Islam. Y yo lo espero, yo soy de los que, aunque yo creo en la futurista que tiene una visión pesimista de las cosas, dentro de eso, ahí yo me distancio, ¿no? Yo quiero tener una posición optimista de todo eso. Yo quiero ver, porque Pablo me enseña que tenemos que saber que todas las cosas van a orar para bien. Y yo entiendo que Dios, de alguna forma, Dios se las va a ingeniar para él traer un avivamiento y revelación de Cristo a través del Espíritu Santo para que parte de la humanidad, mucha gente, se salve. Porque yo siempre he dicho, ¿verdad? Y perdónenme, porque yo voy a chocar con mucha gente teológicamente, pero mire, yo sinceramente no me cabe en la mente que Dios, estamos hablando de Dios, que no tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene anchura, no tiene medida por ningún lado. Dios se haya limitado a un ser humano, haya dado su vida en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús, para que sean más los que se pierden que los que se salvan. Para mí eso no hace sentido. De alguna forma, Dios tiene el balance. Al final, tienen que ser, Dios es ganador. Yo no puedo ver un Dios perdedor. Perdedor podemos ser nosotros, pero Dios es ganador. Y yo creo que tienen que ser más los salvados que los perdidos. La manera como Dios lo haga, pues eso es Dios. Él es soberano y hay que se haga su voluntad en la tierra como ya ha sido establecido en el cielo y venga sobre nosotros su reino con el Señor Jesús. Así que en ese particular. Ahora, para contestar la pregunta de Moraima, Dios tiene compromiso con todo. Lo que pasa es que ese todo juega un papel histórico, filosófico, religioso, y el Señor está, porque una de las cosas que el Señor hizo fue que nos creó a nosotros con una voluntad que es como quien dice, nosotros escogemos
lo que queremos hacer. Dios no nos creó robots para que sigamos un plan. Dios nos dio la oportunidad de tomar decisiones, de pensar, de actuar, y muchas veces no actuamos de la manera. Por ejemplo, ahora mismo Israel no está actuando de la manera que Dios quisiera. ¿Ok? Entonces, pues, pero Dios tiene cuidado de ellos, porque Dios no es como nosotros. Dios no se concentra en una cosa. Dios está concentrado en todo. ¿Ok? Ahora, este tiempo que está aquí, el Espíritu Santo está tratando con la iglesia. El Espíritu Santo nos está enseñando, nos está revelando. Ha levantado hombres, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, para que para que lleguemos a la unidad que el Señor quiere que lleguemos, para que lleguemos al conocimiento que el Señor quiere que lleguemos, que la iglesia se levante de una manera poderosa que pueda atraer al mundo hacia Cristo. Entonces, dentro de eso, pues Dios tiene ese cuidado con nosotros, de guardarnos, de dirigirnos, de hacernos esa iglesia amada. La otra escuela que presenta, que la destrucción del templo en el año 70 fue un castigo de Dios para dejarles saber a Israel que ellos habían sido desechados y que Dios los había suplantado con la iglesia. ¿Ok? Porque ellos, mire qué interesante, ellos establecen, esta escuela establece que cuando el Señor le dijo a la samaritana, ustedes adoran en este monte y los judíos adoramos allá, pero la hora viene y ahora es cuando mi Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no es cuestión de templo ni de lugares, sino es una adoración en espíritu y en verdad, donde quiera que haya gente agradecida. ¿Y qué pasa? Como el templo era un símbolo de Israel, un símbolo de la presencia de Dios, eso es destruido, y ahora cada uno de nosotros somos un tabernáculo donde habita la presencia de Dios y tenemos que adorarlo en espíritu y verdad a Él. Y eso lo han interpretado ciertas facciones evangélicas como que Dios hubo una suplantación. Ya Israel, todas las promesas que habían sobre Israel, ahora son sobre la iglesia. Y que ahora Israel no tiene parte ni suerte a menos que no entre por Cristo. Pero si no entra por Cristo, pues no va para ningún lado. Y eso suena bonito y suena como que es verdad. Pero hermano, aparte de eso, Dios tiene misericordia de quien Dios quiera tener misericordia. Dice que a Jacob amó y a Saúl aborreció, y Dios no está cambiando. Dios no es como nosotros, que hoy amamos a una persona y mañana no la soportamos. No, si Dios amó, punto, y se acabó. Por lo tanto, Dios tiene su plan con esa gente todavía, y Él los hará llegar como Él quiera. Si es a base de sufrimiento, como presenta Apocalipsis, ellos van a llegar de una manera. Esa gente está acostumbrada. Esto es como yo siempre he dicho, pastor, y usted me corrige, pero usted ha visto esto. Hay gente que no funciona si no tienes la vara encima. Correcto. Hay gente que tú tienes que darle leña, porque si le dejas de dar leña, se descarrían. Y ese es el evangelio que le funciona a ellos. Hay otros que no. Hay gente pensante que entiende que la santidad no es un conjunto de reglas que hay que seguir. La santidad nace de lo que somos en Cristo Jesús. Nos viene natural cuando hemos sido transformados y reconocemos la gracia de Dios sobre nuestra vida, y nos enseña a no pecar, nos enseña a santificarnos. Porque el Espíritu Santo le estamos dando rienda, que el Espíritu Santo dirija nuestra vida. Y déjame decirte algo, David, porque tengo esto funcionando aquí en mi mente. Dios no es, mire, esto es importante que usted lo entienda. Creo que esto yo lo predico una vez. Dios no es un Dios de una nación. Jehová no es un Jehová de un pueblo. Nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y estudiamos la Biblia, pero si usted escudriña con denuedo la escritura bíblica, todo apunta desde Génesis. Apunta a Cristo, apunta, como dijo el pastor David en clases pasadas, y Maricí, si estás viendo esto, vete a los otros live de Casa de la Fe con el pastor David cada martes. Todo apunta a que Dios tenía un plan establecido ya para la salvación del hombre.
¿Y quién es el hombre? Todos los pueblos, todas las naciones, para que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento a través de Cristo Jesús. El pastor David dijo algo bien claro. Hay miles y miles y miles de judíos convirtiéndose al evangelio, islámicos convirtiéndose. Hay una debacle, esto lo estaba leyendo yo hace unos días, hay una debacle de la Iglesia Católica, que gente están despertando en estos últimos años, cientos de miles católicos convirtiéndose al evangelio de Cristo, dejando los atavíos de la religión para aceptar al poder transformador de Cristo. Así es, eso es así. Y mire si esto es tan interesante, que Dios siempre se sale con la suya. Pelear con Dios la llevamos perdida como quiera. E Israel, a lo último, el Señor levanta 12,000 de cada tribu que tienen que predicar el evangelio eterno, el del reino. Y por ello van a venir un montón de islámicos, de judíos, van a venir un montón de gente a los pies de una gran multitud, va a venir por los judíos. O sea que aquí lo que pasa es que lo que está haciendo la iglesia era lo que Dios quería que Israel hiciese. Pero el problema de todo esto es, yo me acuerdo, ¿verdad? Yo que soy pentecostal de la cabeza a los pies, nací en el pueblo pentecostal. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, que los pentecostales teníamos como una cierta división entre iglesias históricas o iglesias que no llevaban el atavío, vamos a decir el atavío, porque eso eran dogmas de hombres. El atavío pentecostal, si las mujeres no llevaban el atavío, porque todo era contra las mujeres, los hombres podíamos ser normales, no tener barba, era lo único, y el bigote bien arreglado, pero a las mujeres eso le daban palos, o sea, pelo largos, no se podía recortar la pollina, muchas no se recortaban las axilas ni los pies, y era una cosa y todo, y eso era la santidad para la iglesia. Entonces, esa santidad, pues muchas veces traía problemas, porque ¿sabes cuántos jóvenes se perdieron porque se cortaron la pollina y le dieron 6 meses de disciplina, los avergonzaron frente a la iglesia, y eso los sacó por completo? Pero de eso darán cuentas a Dios la gente, y Dios siempre tiene la manera de darle oportunidad a todo el mundo. Pero oiga esto, yo me acuerdo que en ese momento, pues nosotros éramos como exclusivistas del Espíritu Santo. Eso de hablar en otras lenguas y profecía y sanidad divina, eso era como exclusivo de los pentecostales. Los bautistas no se metían en eso, los presbiterianos menos, los metodistas tampoco, los discípulos de Cristo estaban ahí, tú sabes, half and half. Pero nadie, hasta que se vieron que todo el que se convertía por allá quería este fuego, y ellos notaron que, oye, estamos haciendo un trabajo, se convierten en nuestras congregaciones y se van para el Pentecostés, vamos a tener que nosotros buscar el fuego del Espíritu. Y ahí fue que en Puerto Rico hubo este fuego sobre toda carne. Pero al principio lo teníamos como exclusivo. Así le pasó a Israel. Israel creía que ellos eran exclusivos y a los demás eran perros, y Dios tenía que matar a todo el mundo menos a ellos. Y entonces eso trajo una distorsión de lo que Dios quería. Por eso es que Jesús viene, por eso es que Manuel, Cristo, es Emanuel entre nosotros. Y si usted ve el Antiguo Testamento, el Dios que presentan los judíos no es el mismo Dios que nosotros le servimos, porque el Jesús que nosotros le servimos no tocó ni con una varita larga a los romanos. Los dejó quietecitos ahí, siendo malos como eran, poniéndole cargas al pueblo. Y él vino a esta tierra a decirle a la gente, el sistema lo vamos a cambiar, se llama reino de Dios, y este reino lo vamos a traer del cielo, lo vamos a establecer aquí, y Dios nos va a cuidar, Dios nos va a librar del mal, Dios nos va a dar el pan nuestro de cada día, Dios va a hacer que estemos en paz con nuestros enemigos, Dios siempre va a ser glorificado, porque de Él es el reino, el poder y la gloria, y eso ha transformado el mundo hasta el día de hoy. Mire que muchos son. Gloria a Dios. Entonces, habiendo dicho eso, eso es lo que está pasando, pero Dios se encargará de unir. Dice que de los dos pueblos Dios hará uno. Dios hará uno. Y habitaremos en paz, y todas las promesas Dios las va a cumplir con los dos pueblos, y disfrutaremos de esa maravillosa presencia de nuestro Señor. Amén. Escribe al ángel de la iglesia. En esa primera frase hay un mundo de revelación. No le está escribiendo al diácono ni a la secretaria,
mire, está escribiendo al copastor, le está escribiendo, el Señor manda que le escriba al ángel de la iglesia. ¿Por qué al ángel de la iglesia? Porque ese es el encargado, ese es el que le responde directamente al cielo por todo lo que ocurra en la iglesia. Por lo tanto, Dios establece una autoridad a través de Cristo en la iglesia, que son los pastores. Ese ángel no está hablando de ángelos, no está hablando de ángeles que son espíritus administradores. Ese ángel de la iglesia está hablando del pastor de la iglesia. Eso es importante, David. Ajá. Es importante decirlo, es importante que la gente entienda que el trabajo del pastor, un pastor que ha sido escogido y llamado, como nosotros, hermanos, y que sin ánimo de ofender, de sonar con pedancia, pastores que hemos sido llamados, hermanos, tenemos una labor muy fuerte, una vocación muy, muy rigurosa dentro del reino. Esto es muy importante que lo entendamos, pastor. Interesantísimo eso. Escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor, y el pastor es el que tiene la autoridad y la potestad de establecer las pautas del Señor sobre la grey. Y eso significa que el miembro o la persona que esté en la iglesia tiene que honrar a ese hombre de Dios, tiene que honrarlo. Eso no es lamber ojo, como decimos los boricuas, no es lamber ojo, ni chupar media, como dicen en Panamá, ni nada de eso. Eso se trata de que hay que tener un cierto respeto por la figura, porque como Pastor Luis, ese hombre tiene la responsabilidad de familia, tiene la responsabilidad de un templo, tiene la responsabilidad de establecer la visión correcta para cada uno de nosotros, tiene la visión de cuidarnos, de darnos alimento, de ir a buscar esa oveja que se va, y él la tiene que traer en sus hombros y cargarla hasta que vuela a pastor, hasta que pueda seguir el pastor. Ahora bien, en la segunda frase, ahí el Señor viene y establece algo bien importante. Porque aunque le dice escribe al ángel de la iglesia, mire cómo se presenta aquí la cristología para esta iglesia: es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Sabe qué? El pastor y la iglesia están en las manos del Señor. Y no una sola iglesia, aquí están las 7 iglesias. Que yo empecé diciendo que hay 2 escuelas de pensamiento, que hay gente que piensa que estas 7 iglesias son representativas de épocas de la iglesia cristiana, desde Pentecostés hasta el día de hoy. Cada iglesia representa un turno en la historia. Pero hay otros que entienden, por ejemplo, yo entiendo que estos 7 iglesias nos da características de los tipos de cristianos que van a haber o han habido siempre dentro de la iglesia. Siempre va a haber gente que pierda su primer amor, siempre va a haber gente que se va detrás de los nicolaitas, siempre hay gente que obedece a la profetisa Isabel antes que al pastor y lo que está pasando. Siempre va a haber gente, esos son los grupos que hay dentro de la iglesia. Pero aquí el Señor le deja saber al ángel de la iglesia: papito, tú estás en mi mano, tú estás en mi mano, y de mi mano nadie te podrá separar, pero de mi mano también yo te cuido, en mi mano yo te sostengo, en mi mano nadie te puede tocar. Y no tan solo dice que tiene etcétera, porque las estrellas son los pastores, los ángeles. Las estrellas son los pastores en mi diestra. Y no está en la zurda, está en la derecha. ¿Por qué en la derecha? Porque ¿quién está sentado a la derecha? El Hijo. Y eso representa poder, autoridad. Entonces dice, el que anda en medio de las 7 iglesias. Esto es poderoso porque dice el que anda. Eso significa que Cristo siempre está haciendo algo en la iglesia. Cristo no está de vago. Cristo está siempre haciendo algo, provocando algo dentro de la iglesia, y no de una, de todas las iglesias. Por eso tenemos que dejarnos de ese complejo de inferioridad, de que allá no se mueve Dios y aquí se mueve. Y no, hermano, mire, Dios siempre está en toda la iglesia. Todos los que confiesan su nombre como el Salvador y Señor, el Señor se está moviendo. Que no se esté moviendo como se mueve en tu casa,
eso no quiere decir que Dios no esté moviéndose y que Dios no esté dentro de la iglesia. Dios está andando en medio de la iglesia. Y ahí dice, yo conozco tus obras. Esto es un método tremendo psicológico. Este es el clásico método psicológico que tiene Dios para tratar con los hombres. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una forma de tratar con cualquier ser humano es siempre destacar las cualidades de esa persona primero. O sea, la forma de desarmar a cualquier ser humano es tú reconocer, se llama reconocer, leer las virtudes, porque todo ser humano creado por Dios tiene la imagen y semejanza de Dios. Que esté llena de polvo, de tierra, lo que hay es que desempolvarla, pero cuando la desempolva, ahí está Dios. Yes. Wow. Ahí está Dios. Entonces, la manera de Dios de tratar con nosotros es reconocer las cualidades que nosotros tenemos. Y esta iglesia tenía muchas. Mira lo que dice aquí. Dice que hacía obra, que trabajaba, que tenía paciencia y no podía soportar a los malos. Y tenía discernimiento porque sabía quiénes eran los que no eran y quiénes no eran los que eran. En otras palabras, tenía espíritu de discernimiento, reconocía en el espíritu quiénes no eran lo que decían. ¿Ok? Trabajaba, porque dice que trabajaban duro y tenían paciencia y no soportaban a los malos. Y dice que habían sufrido por esa paciencia y tenían amor por el nombre del Señor y no habían desmayado. En otras palabras, esta era una iglesia constante y sonante en las buenas obras. Era constante y sonante en la relación de ellos con Dios. Ahora bien, cuando el Señor dice pero, amárrense, amárrense. Porque ahí que está lo malo, en los peros, en los peros. Pero tengo en contra de ti. Léalo, Pastor Luis. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ajá. Ya comenzamos ahí, ya después de tanto alabanza y sacar todo lo bueno de la persona y reconocer lo bueno. Tiene algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Oh, ok. Pastor Luis, ¿qué usted entiende por eso? Bueno, esto es así literalmente, que si tú dejaste el primer amor, es la pasión con lo que tú venías sufriendo, la paciencia, el trabajo arduo en el nombre de él, que no había desmayado, que dejaste, a lo mejor empezaron a aceptar los malos, porque él dice en el versículo 2, y que no puede soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ese primer amor que tenían ellos para defender la obra de Cristo, la iglesia, ellos se durmieron, ellos lo dejaron, ellos ya dejaron de tener ese primer amor. Ok. Eso es una manera de verlo. Una manera de verlo es lo que acaba de decir el Pastor Luis. Ahora, la otra manera es la que yo le voy a decir ahora. Si usted lee detenidamente, se dará cuenta que en todo lo que hay aquí no menciona lo más importante, y es el amor fraternal que Dios exige a cada uno de nosotros. Porque
un nuevo mandamiento os doy, dijo Jesús, que amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como ustedes mismos. O sea, hay iglesias que hacen muchas cosas y las hacen. Hoy yo estaba pensando mientras yo meditaba que porque yo me pongo a ver el Facebook e Instagram y yo veo tantos compañeros en el ministerio que yo no los quiero ofender, ¿verdad? Me perdonan. Esto fue un pensamiento que me vino, que están más enamorados de lo que hacen que el Dios que les sirve. Ay, 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 ay. Y no hay duda de que lo que hacemos para el Señor nos apasiona, amamos lo que hacemos, disfrutamos lo que hacemos, pero wow, yo entiendo que tenemos que amar más a Dios que lo que hacemos. Y pastor, perdona que yo te interrumpa. Hablaba hoy con nuestro hermano René en esta tarde y mencionábamos lo mismo. O sea, y perdonen que utilice estas palabras, por favor, no quiero dañar el ambiente de lo que estamos estudiando aquí. Pero muchos nos tenemos que incluir para no sonar como que estamos tirando. Muchos hemos prostituido esta situación, este mover de las redes sociales, y se ve como que lo que estamos buscando es protagonismo, lo que estamos buscando es atención, fama, como decían por ahí, fama y fortuna donde no hay, porque Cristo no vino a eso. Y nos afecta emocionalmente hasta cierto aspecto, porque hablábamos René y yo sobre ese mismo particular, de que lo que está es todo buscando lo que ellos hacen, pronunciando lo que ellos hacen. Famoso busca famoso, famoso busca famoso. O sea, una persona humilde de una iglesita de una esquina no la van a buscar. Es triste, esa parte es triste, pero más triste aún es que, o sea, tú hagas una expresión donde tú ames lo que tú haces. Y yo creo que tú debes amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, pero amar a Dios. O sea, Abraham, yo estuve hablando con él en estos días y me contaba algo bien importante. Me decía, oye, yo no quiero cielo sino Jesús. Hay gente que quiere salvarse por ir para el cielo, pero esa no es la movida. La movida es, yo quiero ver a mi Jesús, sea en el cielo donde sea, yo lo quiero ver. Amén. Yo quiero ver, yo quiero estar con mi Jesús. Yo quiero que se cumpla eso que él dijo. Yo me voy y voy a preparar morada para donde yo esté, ustedes también estén. Y yo vendré y los tomaré a mí. O sea, nuestro motivo y nuestro norte debe ser amar a Jesús sobre todas las cosas, vivir por Jesús, morir si tenemos que morir por Jesús, no por nuestro ministerio, no por lo que nos ha dado. Eso es gracia, eso es favor, eso es herramientas que el Señor nos dio para nosotros envolvernos en su obra. Pero no se nos puede olvidar que más que amar lo que hacemos, tenemos que amar al que nos dio lo que hacemos, el que hay que amar es al Señor. Y esta iglesia lo que perdió fue el amar al prójimo. Si usted busca en todas estas obras que hay aquí no dice que ellos llevaban comida a los pobres, aquí no dice que ellos le ponían ropa a los que no tenían, aquí no dice que ellos visitaban las cárceles. En este momento que Jesús se le presenta, eso se había ido, esa fraternidad que Dios está buscando, que la muestra la iglesia de Filadelfia más adelante, es lo que Dios está buscando. Y aquí, yo estoy leyendo un librito, Luis, que después te lo paso también por PDF, que es de Marco Brunet, que habla sobre el ser antes que el hacer. O sea, Jesús era, dice que en el principio el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. O sea, todo primero era. Y después dice que todas las cosas no fueron hechas sino a través de él. Pero antes del hacer, él era. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Fíjate que hay gente que el Señor las va a llamar a capítulo. Lo dice Mateo capítulo 7. En tu nombre hicimos hacer, echamos fuera demonios, sanamos los enfermos, brincamos y saltamos, pero el Señor va a decir, no, apartado de mí, porque ustedes hicieron, pero ustedes no eran míos. Ustedes no tenían intimidad conmigo. Ustedes no saben quién yo soy. Ustedes no estaban en mí.
ni yo estaba en ustedes. ¿Entiende? Entonces nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros seamos antes de que hagamos. Y el ser nos va a llevar a nosotros a primero nosotros entender que lo más importante es nosotros poder estar en ese primer amor y ver la necesidad que puede tener nuestro prójimo. O sea, la caridad hacia nuestro semejante, el amor fraternal. La iglesia de Filadelfia es la iglesia perfecta que presenta estas 7 iglesias, y todo es porque ellos se llamaban Filadelfia. Filo, adelfo, amor fraternal. Esta iglesia se amaban unos a otros, se buscaban unos a otros, que es lo que Dios le está diciendo a esta gente. Y no era que, y es interesante, vamos a seguir leyendo. Pero, pastor, espérate, que es que dijiste algo ahí que me voló la cabeza. Porque fíjate que el versículo 4, exactamente lo que tú estás explicando, hermano, y yo esto me ha volado la cabeza ahora porque nunca lo había visto de esta forma. Gloria a Dios, le doy gloria al Señor por su revelación. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es exactamente lo que el maestro esta noche lo está diciendo, y estoy de acuerdo 100%. Y dice que recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahí está claro, ahí, ¿sabes? No se puede explicar de otra manera. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, bueno, ahí yo no me quiero meter ahora, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Lo que a mí me dice, perdona, pastor, para yo decir, para que siga, lo que a mí me dice que esta iglesia, en vez de yo verla como una iglesia que no es un ejemplo, como yo he escuchado siempre, que solamente sigamos la iglesia de Filadelfia, que seamos la iglesia de Filadelfia, que seamos, o sea, yo mismo he predicado erróneamente hasta cierto aspecto sobre esto, porque me he metido a estudiar de una manera que muy literal y no he visto esto de una manera espiritual como Dios quiere que la veamos. Pastor. Importante, pastor, que ese versículo 5 tiene 5 cosas que el Señor le está pidiendo a esta iglesia. La primera es recuerda. Yes. Recuerda significa que ya tú lo hiciste, tú sabes, tú lo hacías, y Él te está llevando al recuerdo de lo que tú has dejado de hacer, que debes de hacer. Importante, hay mucha gente en la iglesia que son hombres de Dios, mujeres de Dios, que trabajan, que son pacientes, que aman a Dios sobre todas las cosas, pero que dejaron de hacer esas cosas que Dios, y Dios le está diciendo, recuerda cuando tú empezaste, cómo lo primero que por amor a mí tú hacías era ver qué necesitaba la gente que te rodeaba, los hermanos de la iglesia. ¿Cómo? Porque ese es el problema de estar en el Señor. Como decía el reverendo Gregory Velázquez, la gente ha hecho callos en el alma, ya nada los mueve, no los mueve. Y la Biblia dice, y hallará fe el Señor en la tierra cuando regrese. O sea, por lo tanto, este es el tipo de cristiano que por fuera se ve tremendamente, pero por dentro tiene un cortocircuito. El amor de Dios se ha ido. Porque una cosa es tú vivir una vida para representar que tú amas a Dios, y puede ser que lo ames, pero ese amor de Dios no se transforma a amar a tu prójimo. Aquí vemos cómo Juan repite uno de sus principios de las cartas juaninas, donde dice, ¿cómo yo puedo amar a Dios y no amo a mi hermano si a Dios no lo he visto y a mi hermano lo tengo todos los días conmigo? Y lo veo pasar necesidad y lo veo en su situación y yo no hago nada, pero sin embargo yo me meto en ayuno, yo oro, yo busco la presencia de Dios y yo quiero hacer un montón de cosas de Dios. Quiero ir a Conchinchina a predicar, pero tengo un hermano, un familiar, alguien ahí que necesita que tú le des un abrazo tan siquiera y que tú le digas, papito, dame tu mano y camina conmigo la milla extra.
Eso es lo que le está diciendo. Y el Señor le dice, recuerda. ¿Sabe por qué recuerda? Recuerda porque todos los grandes movimientos de Dios comienzan de esta manera. Pastor Luis, yo no sé si usted puede hablar de las iglesias que usted tuvo, donde el pastor era un hombre de tanto amor que la iglesia se llenaba. No importaba si él fuera un gran predicador o lo que fuera, pero la gente nada más por sentir el amor de ese pastor llegaba a ese lugar. Así es. Porque ese amor por ejemplo, yo sé, esta iglesia que está pastoreando Casa de la Fe, antes se llamaba La Segunda Hermosa, y yo estuve ahí antes que llegara el pastor Luis. Yo lo llevé ahí. Y nosotros tuvimos gente que nos demostró ese amor para con nosotros. Pero ahora viene este pastor, el pastor Luis, que públicamente expresa, te amo, y te lo demuestra, y está detrás de ti, y te atiende tus llamadas, y te sigue. Pues mire, por eso es que él tiene un grupo de gente ahí fieles, que pueden dar hasta la vida por la iglesia y por su pastor, porque hay el verdadero amor. Dios quiera que cuando pasen los años no se dañe, él no, sino la gente, porque eso que él tiene se va a pasar a todos los miembros de su iglesia. Esa iglesia tiene que ser una iglesia de amor, una iglesia que profesa. Usted sabe que la palabra más difícil, mire, yo aprendí eso de su pastor y yo soy más viejo que él en el Señor, y yo aprendí a decir te amo. Yo no sabía, y yo veía cuando yo me quedaba en casa de Luis que él le decía a Mikey y a Tommy, papi, te amo, cuídate, papi, te amo, y los dejaba en la escuela. Y eso a mí me chocó y me quedé con eso dentro de la mente y digo, oye, esto es una gran verdad, como este hombre le dice a sus hijos que lo ama. Pues mire, yo empecé a practicar eso, y hoy en día el fruto de eso es que mis hijos no se avergüenzan, y son teenagers, y no se avergüenzan de decirme, papi, yo también te amo. Porque nosotros nacimos con ese machismo que los hombres, los padres no les pueden dar beso a los hijos machos, a los varones, ni nada de eso. No, eso se tiene que acabar en Dios. Eso se acaba. Tiene que haber una demostración del amor de Dios. Porque ¿quién tiene mayor amor que pone su vida por sus amigos que Cristo Jesús? Pues eso, por eso es que dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se puedan amar los unos a los otros como yo. Fíjense que no les dijo que fueran una iglesia que hablase mucha lengua, que fueran prósperos económicamente, que no hicieran milagros ni vivieran en lo sobrenatural. Les dijo, la gente tiene que saber que ustedes son míos cuando vea el amor entre ustedes. Esa es la señal, ese es el sello que yo le he puesto a la iglesia mía, que yo los amé y ellos se tienen que amar como yo los amo. Segunda cosa que dice aquí, arrepiéntete. Arrepiéntete. El arrepentimiento es producto de no estar buscando culpable fuera, sino entender que tú eres, que aquí el único responsable eres tú. Eres tú. O sea, el arrepentimiento proviene de tú reconocer, lo hice mal. Señor, perdóname. Porque el arrepentimiento seguía trae humillación y reconoces tu maldad, y ahí es que viene el verdadero arrepentimiento, no remordimiento, arrepentimiento. Le dice arrepiéntete. ¿Qué es arrepentimiento, David? Explícame qué es arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer tu participación dentro de la maldad y apartarte de eso, crear convicción de que lo hiciste malo. Y lo otro es dice aquí haz. O sea, el arrepentimiento hay que mostrarlo. No tan solo es un proceso personal, tiene que haber un proceso que la gente vea que tú te arrepentiste. O sea, el arrepentimiento es un proceso que nace de uno reconocer que uno lo hizo mal, que uno tuvo la culpa, que la culpa no está afuera, que la culpa está dentro. Eso crea dolor en el corazón y cambio de actitud, cambio de mente, cambio de acción. Produce una acción diferente, que es lo que Dios quiere que tú hagas. Dice el Señor, haz las primeras obras. Porque si no las hace, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Yo quiero dejar bien claro que el Señor conoce nuestro corazón. Nosotros podemos engañar al pastor y a todo el mundo por ahí para abajo, pero al Señor que se mueve dentro de la iglesia, tú no lo vas a engañar. Y el Señor sabe si hay un arrepentimiento genuino.
y te da la oportunidad y te da el consejo, porque esto es un consejo. Él está diciendo, esto es lo que tú tienes malo, esto es lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Esto es lo que tú tienes que hacer. Dice, pero si tú no lo haces, yo voy a quitar el candelero. Es importante, pastor, que los hermanos entiendan que el Apocalipsis es el cuco de mucha gente. ¿Sabes por qué? Porque el Apocalipsis nos llama a santidad, varón. Aquí a todas las iglesias le están diciendo, si tú no haces lo que Dios quiere, está frito. Está frito. O sea, aquí te quita. O sea, este concepto de que tú puedes hacer lo que te da la gana y la gracia de Dios te cubre hasta cierta manera, aquí esto se ve por el piso, se ve por el piso. Aquí el Señor le está diciendo que Él mismo te quita el candelero, o sea, te saca. Si tú no haces lo que tienes que hacer, te saca. Por lo tanto, toda profecía apocalíptica, siempre el Señor quiere que seamos radicales. No hay tiempo para nosotros ser half and half, radical. Dios quiere que, por eso es que este libro dice a lo último, dice, el que esté limpio, límpiese más. Y el que sea impío, siga cometiendo impiedad. Pero aquí lo que el Señor nos está llamando, en todas estas iglesias siempre hay un llamado a la santidad. Y la santidad no es un conjunto de reglas que nos hace hacer cosas. La santidad es, ¿sabe qué? Integridad con Dios. Dios lo que quiere es que uno sea íntegro. Por eso es que te está diciendo, recuérdate lo que tienes que hacer. Segundo, arrepiéntete y haz las primeras obras. Oye, yo siempre he dicho que a mí nadie, si yo hubiese hecho algo malo, nadie me tenía que poner en disciplina. Yo mismo me pongo en disciplina. Porque yo sé lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me explico? Por lo tanto, hay algo dentro de mí, en mi corazón, de sensibilidad para reconocer cuando yo lo he hecho malo. Y si lo he hecho mal, me tengo que arrepentir. Punto y se acabó. Arrepentirme y apartarme y hacer lo que Dios quiere. Y aquí el Señor se lo está diciendo bien clarito. Si tú no te arrepientes y sigues tu conducta, yo voy a quitar el candelero de su lugar. Y por último, aquí el Señor está hablando está hablando, y fíjate, está reconociendo, aquí viene el Señor otra vez y reconoce nuevamente que estos cristianos aborrecían las obras de los nicolaitas, los cuales... ¿Cuáles son los nicolaitas? Ok, los nicolaitas aparecen aquí, aparecen en Pérgamo, aparecen en 3 iglesias de estas que vamos a hablar, aparecen estos nicolaitas. Nicolás se cree que era uno de los 7 diáconos que se escogieron de la iglesia, de estas primeras iglesias, y el hombre se descarrió en la doctrina, comenzó a hablar herejías, y se cree que la iglesia que comienza en el primer siglo siempre tuvo una pelea tremenda con 2 fuerzas que la atacaban. Una era el judaísmo, y el judaísmo los llamaba a hacer obras, porque la diferencia del cristianismo y el judaísmo es que aquí somos salvos por fe en el cristianismo, y en el judaísmo somos salvos por obra, por guardar mandamientos, por hacer aquello y lo otro. En el cristianismo es por fe. Entonces, si tú retrocedes a hacer obras, circuncisión, guardar el sábado, obligado, hacer un montón de cosas de la ley, prácticamente estás haciendo inoperante el sacrificio de Cristo. Y eso prácticamente raya en algo que el Señor no quiere. La otra fuerza, que no hemos hablado de eso todavía, pero la otra fuerza que esta iglesia primitiva y más estas iglesias que estaban en Asia, era el ataque pagano y libertino que había en estas iglesias griegas romanas, grecorromanas, porque las mitologías, o sea, aquí mismo en Éfeso había un templo que era el templo de Artemisa, que era la diosa Diana, donde habían prostitutas, eran 1000 prostitutas que salían, sacerdotes bien importantes. Y esta gente
Los nicolaitas eran eso clase de gente que se mete en las iglesias y tú los ves, pero silenciosamente están agarrando a los jovencitos y metiéndole cosas en la cabeza, y a las hermanas de la iglesia le meten cosas en la cabeza, como que no, es que ese hombre es muy fanático y eso no es así, y ese tipo de cosas. Entonces, eso era lo que le pasaba a esta iglesia. Pero mire cómo termina esto. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando aquí dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que está diciendo aquí es que el Señor, hay gente que oye, pero no escucha. Óyete esto, Luis. Tú sabes que, Pastor Luis, perdón, ayer yo predicaba el domingo, entonces hablaba sobre que la fe viene por el oír, ¿verdad? Entonces yo busqué la palabra oír en el original griego y es la palabra okio, de donde sale la palabra acústica. Entonces, usted que es ingeniero de grabación sabe que cuando uno va a hacer un estudio de grabación, la acústica es lo más importante. Sí, señor. Lo más importante. Y para crear una buena acústica, uno tiene que sellar el cuarto, que no le entre sonido ni que salga sonido de ese lugar. Entonces, cuando tú trasladas esos principios a lo que quiere decir la palabra, dice que la fe viene por el oído. O sea, tú tienes que tener una acústica sellada, que nada más la palabra de Dios sea la que tú oigas, que no se liquee otra palabra, porque ahí es donde se va la fe, se mata. ¿Entiendes? Entonces, aquí lo que está hablando es que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí viene el consejo de Dios. O sea, aquí el Señor se la está tirando suavecito. Al que venciere, a los que decidan vencer, le daré a comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, yo quiero explicar eso. Y con esto cerramos. Es importante entender estos conceptos porque si usted entiende estos conceptos, dejan de ser abstractos para ser prácticos. Mire, hay dos cosas que se perdieron en el principio. Ese lugar perfecto de intimidad con Dios y el árbol de la vida. ¿Por qué usted cree que en el principio Dios puso un querubín con una espada? Para que no pudiesen entrar nuevamente. La única forma de entrar era a través de que pasaras por el querubín y el querubín te pegara la espada y muriese. Había que morir para poder entrar en ese paraíso. Pero usted tiene que entender que desde que se perdió eso, ¿cuál usted cree que fue el mensaje de Adán? A todos si Adán vivió 1000 años, él estuvo hablando de ese lugar de donde él salió, que le hicieron promesa que él iba a volver. Ese concepto está desde Génesis a Apocalipsis. Ese paraíso perdido, el Señor lo está. Que dice, el que tenga oído, que oiga lo que yo estoy diciendo. Porque al que venciere, yo le voy a dar a comer de ese árbol que no pudo comer Adán. Y ese paraíso que él disfrutó, lo van a disfrutar aquellos que vivan una vida como la que yo quiero que ustedes vivan. Entonces, eso es importante porque ese concepto de paraíso y ese concepto, mire que ese concepto de paraíso ha sufrido muchos cambios. Por ejemplo, el mismo Jesús le dijo al ladrón, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero usted sabe que el paraíso era un lugar preconcebido donde la gente llegaba a ese lugar para luego algún día llegar al cielo donde estaba Dios. Ese paraíso era como el seno de Abraham. Pero ¿qué pasa? Nosotros entendemos que cuando dice Hebreos que el Señor traspasó los cielos, o sea, sacó ese paraíso de ahí y lo llevó a la presencia de Dios. Por lo tanto, no hay paraíso ahora. El paraíso es el mismo cielo ante la presencia de Dios, donde están los 24 ancianos, los querubines, los serafines, los ángeles que cantan y se postran. Y está el trono
Dios allí. Ese es el lugar que Dios nos ha prometido a los que venzan. A los que venzan, y comeremos de ese árbol de la vida. Yo creo que ese árbol de la vida es un árbol que va a bajar de allá arriba y va a venir aquí a la tierra, porque cuando el cielo sea nuevo y la tierra sea nueva, esos árboles, ese árbol de la vida que comeremos nosotros siempre tendrá fruto. Será sabroso y producirá en nosotros la savia de Dios. Por eso es que yo digo que el cerebro, que lo que usamos es un 10, un 15%. En ese momento, esa masa cerebral que ahí parece que no hay nada, se desarrollará de tal manera que conoceremos todas las cosas. Dios bendiga al pastor David Velázquez. De verdad que cada vez nos gozamos y aprendemos mucho más. La gloria es de Dios, pero de verdad que Dios ha repartido una sabiduría en este hombre que tiene palabras sencillas, poderosas. Cada martes estamos trayendo una palabra de empoderamiento, y más bien que ha despertado la pasión, porque yo les he dicho a ustedes con todo el corazón de que Apocalipsis es un libro en el cual yo estoy estudiando, y estamos estudiando porque es un libro bastante complicado, pero tampoco le podemos tomar miedo al susto. El pastor David está tomando la iniciativa de verso por verso explicarnos el Apocalipsis. Vamos a estar bastante tiempo, y a lo mejor Cristo viene ya a buscar a su iglesia y nos iremos con él y nos encontraremos con él, porque ese es nuestro fin, el poder ver a Jesús. Quiero saludar a Raulito, nuestro hijo allá en Puerto Rico. Raulito está gozando, dice que está encendido, Raulito allá en Puerto Rico. Quiero saludar a todos los que están conectados. Luisito David González, nuestro hijo en España. Allá también está Flor Narváez. Flor Narváez creo que está en Colombia, ¿verdad, Flor? Está en Colombia. Hay gente de Nuevo León, México, conectado. Bueno, nos hemos gozado en esta noche. No se olvide de compartir este mensaje. La próxima semana, martes, estaremos nuevamente con la segunda iglesia. Hermano, estoy feliz. Estoy más feliz que una lombriz. Porque Dios te bendiga, hijo mío. Te amo. ¿Por qué? Porque he aprendido en esta clase de hoy unos principios poderosísimos. Así que cuando nosotros como hijos de reino tenemos que repetir todas las cosas que aprendemos para que otros también puedan aprender. Quiero orar por cada uno de ustedes. Padre, gracias por todos los que están conectados, los que se conectaron y todos los que han de ver esta palabra. Señor, sigue bendiciendo, cuidándolos, protegiéndolos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás cambiando, estás derribando argumentos, altivez, estás derribando fortalezas de pensamientos que se oponen a tu conocimiento, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que están aquí. Gracias por el pastor David. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pido, Señor, que tú sigas con nosotros y que mañana, si no nos levantamos, que estaremos.